Hola, bienvenidos una vez más a Había que Decirlo, y este es un espacio conversacional donde tratamos temas relevantes en base a la fe. ¿Quieres crecer en madurez espiritual? Probablemente Había que Decirlo es para ti. Y te invito, antes de comenzar con todo este episodio que va a estar maravilloso, a que puedas entrar en nuestro canal de YouTube, te puedas suscribir allí, porque cada cierto tiempo estamos montando episodios que van a tratar sobre temas súper relevantes y que van a sumar a tu vida. Y hoy vamos a estar hablando de un episodio que va a estar genial, que va a estar cool, que va a estar brutal, porque es un tema que comúnmente no se habla dentro de las iglesias. Incluso es un tema que comúnmente entre cristianos no es muy relevante hablarlo, porque quizás no le estamos dando el peso o la importancia que verdaderamente tiene. Y fíjate que cuando abrimos o entramos o leemos el libro de Santiago, él habla de esto que vamos a hablar como esa llama que quizás no es de mucho tamaño, pero que puede incendiar un gran bosque. Imagínate el peligro de lo que vamos a hablar. Incluso te voy a dar otra pista por si no te imaginas de lo que vamos a hablar. Esto tiene la capacidad de destruir relaciones, tiene la capacidad de destruir incluso familias, pero en el contexto de iglesia también han habido muchos casos, y quizás allí tú te vas a relacionar con mucho de lo que vamos a hablar. Así que te voy a dar el nombre de este episodio. Se llama el gran pecado del chisme, y había que decirlo. Quizás tú te has encontrado allí chismeando en algún momento, porque todos en oportunidades lo hemos hecho, pero yo no voy a estar aquí solo. Como le dije al inicio, tenemos una gran invitada y es Blanca Raquel. Blanca Raquel, ¿cómo estás? Ella estuvo hace unos episodios atrás con nosotros y quiero darle nuevamente la bienvenida. Gracias, Ludo. Es un placer para mí estar con ustedes en este programa. Había que decirlo, que cada día se vuelve más relevante para esas personas que nos están mirando, que se están suscribiendo en el canal de YouTube, y que pueden encontrar un espacio en donde disertar temas que son muy relevantes, que no se hablan mucho en la iglesia, pero que deberían hablarse. Porque tienen gran importancia. Absolutamente, y sobre todo con una perspectiva bíblica. Eso es maravilloso. Es así. Bueno, Blanca, yo no sé si lo que te voy a comentar te va a molestar, pero nosotros somos de acá de Venezuela, somos de Venezuela, y lo menciono porque, como decía Blanca, mucha gente se ha suscrito de gran parte de Latinoamérica. Sí. Y aquí es muy común decir que las mujeres son chismosas. Perdóname, Blanca, pero bueno, no sé si sea cierto. Pero bueno, quería preguntarte, ¿en algún momento te has visto involucrada en este tema del chisme? Había que decirlo, sí. Como sí, cristiana. Sí, claro, si no lo reconociera, pues sería mentirosa y estaría pecando tanto como cuando chismeas. Porque una de las cosas que debemos decir del chisme es precisamente eso, que es un pecado, sí. Es un gran pecado. Y sí me había involucrado en una oportunidad, lo recuerdo todavía como un mal sabor, porque fue en una situación en la que yo formaba parte de un equipo de trabajo. Nuestro jefe era un personaje, era ese tipo de hombres que ejercía un gran liderazgo, pero que era súper polémico, ¿no? Entonces, claro, era un hombre muy influyente, con un equipo de alto desempeño, y todos pues de alguna manera siempre estábamos buscando cómo resaltar, y me vi involucrada en una situación en la que de repente todos fuimos a una panadería, todas, sobre todo chicas, como tú dices, las chicas estábamos tomándonos un café. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! No. Tengo que decir que no es un tema de género, aunque se dice que hay una tendencia natural de las mujeres. De hecho, Pablo lo dice, pero luego te digo sobre eso. Okay. El punto es que estábamos en ese café y surgió el tema de una situación de la vida personal de este jefe, ¿verdad? Que estaba sobre la palestra, y estas personas empiezan a comentar y a decir comentarios bien duros sobre su vida privada. Okay. Entonces, yo, sobre la idea de que tenía que tener lealtad con mi jefe, que tenía que de alguna manera guardar su buen nombre, me permití revelarle a él
lo que había pasado en esa panadería. Ok. Así que yo, bajo la intención de la autoridad espiritual que había en ese jefe, el honrarle, yo le dije, mira, yo me siento muy mal porque yo participé en esta situación. Y entonces el asunto fue que eso se salió de control porque él empezó a pedirme nombres, era una persona muy aguda, muy incisiva. Y cuando yo salí de esa reunión, sencillamente expuse a todas esas personas. Ok. Y fue súper rudo porque esa situación picó y se extendió a tal punto que hubo personas en ese equipo de trabajo que después de ese episodio de repente no perdieron sus trabajos, pero sí perdieron completamente la confianza que él les tenía y los fue relegando poco a poco. Ok. 7 años después de ese episodio me encontré con una persona, me miró cara a cara y me dijo, no te imaginas el daño que eso me hizo en esa oportunidad. Wow. Y a mí me pesó muchísimo, tengo que decírtelo, pero me confrontó mucho con el tema del chisme, ¿no? Me confrontó mucho con la intención que hay detrás, en el corazón de quien está chismeando. Y eso me llevó a como ver más, ¿no? Ver más allá. Y me di cuenta que el chisme tiene una antigüedad tal que la podemos encontrar. El primer episodio de Chisme sucedió en Éxodo, ¿sí? Es correcto. O más bien en Éxodo, no, en Números, números. en Números. Éxodo lo asocio con Éxodo El porque... punto es que está dentro de los primeros, primeros 5 cinco- libros de la Biblia. Exacto, y lo asocio con Éxodo porque se trató de Moisés, ¿no? Es O sea, se correcto. trató de un episodio de chisme entre la familia Sí. de Moisés. Sí. Entonces... Y fíjate, antes de que entremos en eso, porque precisamente este pasaje es interesantísimo, Total. porque te habla un poco de las consecuencias del tema del chisme. Sí, vale. Y tú comentabas algo, 7 años después, esa chica, esa amiga tuya, te comentó el daño que ella sufrió por parte de ese comentario, ese chisme que tú fuiste, que quizás a simple vista no parece un chisme, o por lo menos yo no lo veo así, pero a la larga hizo daño, y a la larga cuando tú ves quizás lo que tú querías era congraciarte también con ese jefe. Creo que la mejor postura era probablemente salirte de allí. Pero es que ese es el punto. Cuando yo soy confrontada por Dios en esta situación, me di cuenta y me permitió ver cuál era la intención del corazón. Y es allí en donde donde concluyes que el tema del chisme, primero, es un pecado delante de Dios tan relevante como puede ser el pecado sexual, por ejemplo, que es algo que en las iglesias nos alarma demasiado, pero no entendemos que el chisme puede, de hecho, en el libro de Romanos, cuando Pablo le dice a los romanos acerca de cómo la humanidad le dio la espalda a Dios y cómo la caída del hombre vino con comportamientos tan antinaturales, al lado del homicidio y al lado de la lascivia está el chisme. Entonces, lo primero que tenemos que develar es el hecho de que no le agrada a Dios, que es un pecado realmente. Y que dentro de la escala por llamarlo así, de pecados está o sea, Dios le da también una importancia al chisme. Sin duda. Ahora, el meollo está en qué está detrás, qué hay en la intención de una persona que comparte información, ¿ok? Que comparte una información de la cual probablemente no es parte, y que esta información tiene ese potencial de encender ese gran bosque, Sí. como lo decías tú al principio. Entonces Y de traer consecuencias, que muchas veces creemos que solamente se queda allí en la conversación, Correcto. en el chisme, estamos allí tomando café y comenzamos a destruir. Porque temas muy comunes, Blanca, dentro de las iglesias, comenzamos a hablar de una persona que quizás tiene un puesto de liderazgo dentro de la iglesia, y comenzamos probablemente a conversar cosas que no se tienen que conversar, y eso hace un gran daño a la iglesia y trae muchas consecuencias. Total. Por eso te decía que cuando yo fui confrontada con este episodio de esta situación, de este chisme, entonces lo conecto con lo que pasó en el primer episodio de Chisme en la Iglesia, que fue en Números, y que pasa en la familia de Moisés precisamente. ¿Qué sucede? Ese episodio que se encuentra ahí en Números es básicamente un episodio en el que Miriam y Aarón empiezan a hablar mal de Moisés, ¿ok? Ellos básicamente empiezan una conversación en la que dicen, bueno, pero Moisés, o sea, Dios habla con él, pero él también habla con nosotros, Sí. como diciendo, como que yo tengo derecho a emitir este Sí. comentario. Y es importante, quizás como para contextualizar un poco, en este caso, Aarón y Miriam comienzan a hablar mal de Moisés porque Moisés eligió como esposa una egipcia. Correcto. Y eso en el contexto era como, no estaba bien visto por esa comunidad, Y acabas de dar con el primer punto que quiero destacar del chisme y que me confrontó personalmente. Y es que cuando una persona chismea, siente que tiene una suerte de superioridad moral Sí. respecto de la persona con la que está chismeando, ¿ok? En mi caso en particular, en el episodio que les estoy contando, yo sentía que tenía una superioridad moral porque tenía que rendirle lealtad, o que yo era más leal que estas personas con respecto a él. En el caso de Miriam y en el caso de Aarón, ellos
sentían que su superioridad moral radicaba en que no habían elegido una persona extranjera con la cual tener ese matrimonio o con la cual emparejarse. Entonces eso los hacía sentir que eran mejor que Sí, Moisés. superiores. Entonces el meollo del chisme es que cuando tú compartes esa información que no es tuya y que no te pertenece, tú lo haces porque en el fondo sientes que tú eres mejor que esa persona y que te encuentras en una condición mejor y que eso te permite de seguida, entonces, no solamente compartir esa información que no es tuya, sino casi siempre de seguida emitir un juicio. Es correcto. Y fíjate, y fíjense las consecuencias del chisme, porque cuando tú hablas de números 12, Blanca, cuando lo leemos, ahí vemos cómo Dios en una oportunidad, entonces, aparta tanto a Aarón como a Miriam, como A supongo, Moisés, perdón, como, y a A los Moisés tres también, los lleva. pero luego se queda solamente cuando todo este tema de la nube, no sé si lo Ah, claro, recuerdas, por supuesto. se queda solo con Moisés y, perdón, con Aarón y con Miriam, y allí en una especie, bueno, supongo yo hay una conversación que tuvo Dios con ellos, es lo que supongo, no sé cómo ocurrió, pero el punto es que la Biblia sí dice que luego de esa conversación, de inmediato a Miriam le cayó lepra, o sea, Tal sufrió cual. de lepra, y es porque eso fue lo que Dios nos está diciendo allí, Blanca, es que hay consecuencias. Sí, ¿sabes? y fíjate tú que has sido víctima del chisme, porque aquí hay dos tipos de audiencia, el que ha chismeado y ha causado la herida a ese amigo, a esa persona o que ha causado esa destrucción, pero también el que ha sido objeto del chisme y sobre el cual ha recaído un chisme que le ha dolido, que le ha herido, que ha significado la destrucción de su imagen, de su credibilidad. Y fíjate, tú quisieras, te aseguro que en ese momento de que ese chisme se habló sobre ti, tú hubieses querido que Dios le hubiese dado esa misma castigo que le dio a Esa Miriam, misma ¿verdad? dosis, ¿verdad? Y si no la lepra, por lo menos un buen dolor de estómago, que le hiciera como sentir el enojo, ¿no? De cómo te sentiste tú. Y fíjate que este es un buen punto que yo creo que tenemos que destacar acerca del chisme. Y es que Moisés no necesitó defenderse del chisme, sino que Dios lo defendió delante de Aarón y delante de Miriam. Totalmente. Y esa defensa es algo maravilloso de la cual te puedes apropiar tú si tú eres el que ha sido víctima del chisme. ¿Por qué? Porque ciertamente, como tú lo decías, causa mucho dolor y causa heridas, ¿no? Sí. Rompe amistades, como lo dice Proverbios. Y yo voy a hacer énfasis acá, tomando este mismo pasaje de números 12. ¿Y por qué voy a hacer énfasis? Porque es que es muy común dentro de las iglesias hablar de nuestras autoridades. Totalmente. Es muy sencillo cuando estamos reunidos hablar de nuestras autoridades. Y fíjate lo que ocurre aquí en números 12, Blanca. Moisés era el líder elegido por Dios. Totalmente. ¿Sabes? Y ellos comenzaron a murmurar en contra de Moisés. ¿Y qué dice Dios? O sea, Dios le dice, o sea que con muchos profetas había hablado de manera diferente, pero con Moisés lo hizo cara a cara. Sí. Es como Dios diciéndonos, bueno, ese es mi elegido. Esa es la persona que yo coloqué allí. Así es. Y yo no sé cómo puede ser el comportamiento de Dios ahora cuando coloca allí autoridades, autoridades terrenales y dentro de la iglesia. El punto es que el fundamento y el principio sigue siendo el mismo. Así es. Probablemente no nos vaya a caer una lepra. Seguramente No. Pero consecuencias vamos a tener. Absolutamente. Y fíjate tú que algo que no te comenté cuando te conté el episodio en el que yo me vi involucrada, es que cuando esa chica 7 años después me comenta acerca de cómo se sintió, yo tuve la oportunidad de pedirle perdón a ella. Entonces, creo que una de las maneras de reparar las consecuencias que trae lo que puede causar una murmuración, un comentario o un chisme, es que tú puedas verdaderamente con un corazón genuino pedir perdón. Pero fíjate que hay algo interesante que también quiero destacar de la historia de Números. Cuando a Miriam le cae esa lepra y Aarón se da cuenta de que Miriam está totalmente blanqueada, él le pide a Moisés que ore por ella para que no le sucedan lo mismo. Y fíjate tú que Moisés, con un corazón humilde, ora por Miriam. Y el Señor le dice, bueno, está bien. Sí, pero porque- ella tiene que salir 7 días del campamento Es correcto. y cuando vuelva, entonces ahí le voy a quitar la lepra. Pero la oración de Moisés, la intercesión de él fue lo que me dio para que Dios retirara sobre Miriam ese Es castigo. correcto. Entonces, una de las cosas que a ti, que también has sido pues víctima del chisme, te corresponde hacer es orar. Es orar, no defenderte, perdonar, pero también orar. Es correcto. Porque fue la gran lección que nos dio Moisés allí en esa situación y en ese episodio. Es correcto. Y ahora yo pregunto, porque bueno, hemos descrito todo este tema del chisme, bíblicamente también dimos fundamento, dimos respaldo, es muy común hacerlo.
hemos caído muchas veces en chisme, en murmuración. Sí. Explicamos un poco de las consecuencias también. Si no nos va a caer una lepra, pero consecuencias vamos a tener. Absolutamente. Sea porque seamos los agraviados o sea porque caemos en chismes y dañamos a otra persona. Así es, así es. Ahora, ¿existirá un antídoto, Blanca, para el chisme? Hay una manera de saber, mira, yo estoy cayendo en chisme, o sencillamente, mira, existirá una manera de yo no estar allí involucrados en chisme dentro de las iglesias. Sí, bueno, lo que tú me dices es muy interesante, Ludo, porque la verdad es que es muy poco frecuente que una persona te llegue a decir, mira, ¿sabes qué? Es que yo soy chismoso. En la iglesia tú puedes encontrar a muchas personas que llegan y reconocen con toda vulnerabilidad que son presos del pecado sexual o que de repente están atrapados en una adicción u otro tipo de pecados. Pero yo no sé, tú que también tienes tiempo en el liderazgo, vas a coincidir conmigo que pocos dicen, mira, ¿sabes qué? Es que yo vengo porque yo soy chismoso. No. Es poco frecuente. Entonces lo primero que tenemos es que examinarnos, ¿verdad? Para decir, oye, o sea, realmente tengo la tendencia o la facilidad de, ¿ok? Fíjate que retomando lo que hablábamos al principio con el tema del género, Pablo le da una recomendación a las viudas de que no chismeen. ¿Y por qué las viudas? Eso le dice Pablo a las viudas. Bueno, porque las viudas tenían, en ese contexto cultural, tenían mucho tiempo libre, pues o no tenían un esposo a que atender y todo el tema de la cultura. Entonces, por tal razón, ellas tenían tiempo para andar de casa en casa. Entonces, Ok. obviamente, ten cuidado con el tiempo que te permites tener muchas conversaciones en modo piloto automático en donde es difícil recoger, ¿ok? Eso es lo primero que te puedo decir. Pero lo segundo es que un antídoto para el chisme es que cada vez que tú te encuentres en un espacio de conversación en donde la tendencia sea empezar a revelar información que no te pertenece o en donde tú empiezas a sentir como que hay alguien que puede ser el blanco de determinados comentarios, tú te hagas esta pregunta y es, ¿soy yo parte de este problema que se está discutiendo aquí? Si la respuesta es no, ¿soy yo parte de la solución de esta situación? Fíjate que si yo hubiese tenido ese filtro en ese episodio que te conté, yo te aseguro que lo que yo hubiese hecho en ese momento sería responderme no a ninguna de las dos. ¿Soy parte de lo que se está discutiendo de la vida privada de este hombre? No. ¿Soy parte de la solución? No. ¿Y cuál era la mejor forma entonces? Bueno, definitivamente lo más sabio, y ahora lo reconozco, era pararme de ese lugar y decir, ¿saben qué? Me voy, porque no soy parte del problema, no soy parte de la solución, no tengo nada que hacer aquí. ¿Ok? Entonces, levantarme en ese momento sin entonces luego ir a que esta persona a querer expiar la culpa de haberme quedado. Porque lo que yo también estaba tratando era de expiar una culpa. Ok. Me quedé, escuché y fui partícipe. Porque muchas veces no eres el chismoso activo, pero eres el chismoso pasivo. Te quedas escuchando Claro, allí. y ¿Me es lo explico? mismo al final. Y al final es lo mismo. Entonces, ese es el antídoto. ¿Soy parte del problema? Si la respuesta es no, ¿soy parte de la solución? No, señor, usted no tiene nada que hacer ahí. Yo le recomiendo, sobre la base de la experiencia, párese. Porque es muy probable que usted esté a punto de encender un gran bosque que sea muy difícil que pueda apagar. Dos preguntas importantes entonces. ¿Soy parte del problema? ¿Sí o no? Dependiendo, continúas con la otra pregunta. Exactamente. Y allí sabemos si estamos siendo literalmente chismosos. Y tú decías algo importantísimo. Tú decías, es difícil reconocer que somos chismosos. Es tan difícil como reconocer cualquier otro pecado. Pero yo siempre les digo a personas que se acercan a mí por determinadas situaciones, mira, no nos escandalicemos porque nosotros tenemos una naturaleza, ¿sabes? Absolutamente. ¿Y por qué digo esto? Porque, como lo decías al inicio, el pecado termina siendo chisme. Pero ¿sabes qué es mejor delante de Dios? Reconocerlo. Absolutamente. ¿Sabes? Reconocerlo, reconocer mi naturaleza, reconocer mi humanidad, reconocer que tengo ese pecado que quizás Así es. sea mucho más acentuado que otros en algunos casos, reconocer que lo tengo y decirle, Señor, mira, no lo quiero. O sea, yo quiero obedecerte a ti, yo quiero entregarme a ti realmente. Reconozco y hoy quizás te estás enterando, quizás no lo habías visto de esa manera, pero nosotros citamos números. Pero a decir verdad, en la Biblia hay muchos otros ejemplos de chisme y murmuración. Total, y Proverbios está lleno de versículos que te pueden hablar acerca de las consecuencias que el chisme tiene, de cómo rompen relaciones, de cómo causan graves problemas, cómo causan amargura, ira y todo lo que conlleva, ¿no? Un chisme. Sí. Destruir la imagen de una persona, ¿no? Entonces, creo que sí, hacerte consciente de eso es importante. Y fíjate lo que a mí me encanta y me llega este verso, porque creo que
es muy acorde con lo que estamos hablando. Creo que en las bienaventuranzas hay un verso que dice, bienaventurado el pacificador, porque será llamado hijo de Dios. Cuando estamos chismeando, lo que estamos incendiando es un bosque. Absolutamente, ¿Sabes? absolutamente. Entonces, bienaventurado, es decir, doblemente feliz será aquel que promueve la paz, que busca la paz. Absolutamente. Y que dormirá tranquilo, porque esa es otra cosa. El hecho de que no promuevas el chisme te va a hacer una persona que tiene la capacidad de tener paz con todos. Pablo lo dice, en lo que te sea posible, mantén la paz con todos. Si tú eres una persona que está chismeando, va a ser difícil para ti sostener la paz con todos. Entonces, desde todo punto de vista, Ludo, el chisme, o sea, uno, el chisme es un pecado. Y dos, es un pecado que puede traer la ruptura de relaciones significativas e importantes, destruir la imagen de personas. Y por tal razón, había que decirlo. Había que decirlo. Así que bueno, Blanca, creo que fue un buen tiempo. Amigos, creo que fue un buen tiempo. Qué bueno. Creo que Dios habló hoy a nuestras vidas porque al momento de nosotros hablar también recordamos verdades bíblicas que son súper importantes para caminar esta vida. Bueno, súper contento con lo que ocurrió y vamos a estar allí. Estén pendientes, suscríbanse porque lo que viene va a ser súper interesante. Ludo, ¿sabes qué? Me encantaría cerrar este capítulo orando, porque sé que hay muchas personas en este momento que pueden estar confrontadas, que probablemente acaban de decir un chisme, se lo acaban de pasar por un WhatsApp a alguien en este momento que están viendo este capítulo y pueden estar confrontados. O probablemente o están viviendo el chisme o están viviendo las consecuencias O las del consecuencias chisme, del que chisme. es mucho más doloroso. O haber sido objeto de un chisme y sentirse muy heridos, ¿no? Entonces, en cualquiera de los casos, creo que me encanta mucho poder brindar la esperanza que hay siempre en nuestra fe en Cristo. Y es la esperanza de la renovación, es la esperanza de la nueva oportunidad, de las nuevas cosas que Dios puede hacer a través de la renovación de nuestra mente. Entonces, ¿qué te parece, Ludo, si oramos por esas personas que probablemente en este momento están diciendo, wow, no me había dado cuenta que era un Buenísimo. chismoso? Sí, ¿Ok? de hecho de eso Está se bien. trata, chévere. Entonces, Señor, gracias por Gracias, este tiempo que nos has permitido hacer, Sí, Señor. Señor. Gracias por este tiempo o por este gran programa, Dios, donde lo que buscamos es Amén. que tu palabra se adentre, Dios, al corazón de cada persona que lo vea, Señor. Hoy Así es, hemos Dios. hablado del chisme y quizás muchos de ustedes hoy han estado confrontados o fueron confrontados Sí, por Señor. cada una de estas cosas que hablamos, Señor. Ayúdanos. Padre, hay una nueva oportunidad. Hoy, Amén. Señor, reconocemos nuestro pecado, reconocemos Dios. nuestra naturaleza, hoy es, reconocemos Dios. que hemos estado en el chisme, hoy reconocemos, Señor, Que que, no te que agrada. probablemente en el pasado dañé, herí, o probablemente fui dañado, fui herido, Señor, Así pero es. hay una nueva oportunidad para mí, Señor. Así es, Padre, Dios. muéstrale Bendícenos, tu nuevo Señor. amanecer a cada persona que está acá, Amén. Señor. Muéstrale que tu bondad es nueva cada mañana. Si yo decido entonces caminar bajo tus principios, tus Amén. preceptos y bajo tu amor, Señor. Amén. Es provechoso cuando caminamos esta vida, cuando caminamos en esta tierra, creyéndote a ti, Señor. Así Y hoy es. tú, de manera práctica, nos estás diciendo, apártense del chisme porque no es beneficioso para nada. Así Gracias, es. Señor, te damos por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén, Amén. y amén. Amén. Excelente, Ludo. Gracias por la invitación. No, súper invitada en unas próximas oportunidades. Estamos despedidos, amigos.